Hola a todos, bienvenidos de regreso. Hoy, la historia es sobre algo que nadie quiere hablar pero que todos necesitan entender. Algo tan delicado, tan doloroso, tan incomprendido, que ha destruido la paz de millones de familias. Carlo Acutis vio con sus propios ojos lo que le sucede a un alma que se quita la vida. Y lo que vio cambió todo lo que creía saber sobre el juicio de Dios y la misericordia divina. Si han seguido estas historias, ya saben que Carlo Acutis no era un vidente común. Era un chico de 15 años que veía más allá del velo. Veía ángeles. Veía demonios. Veía almas en diferentes estados. Y Dios le permitía ver estas cosas no para satisfacer curiosidad, sino para revelar verdades que el mundo necesita saber urgentemente. Su madre, Antonia, cuenta que Carlo tenía una sensibilidad especial hacia las personas que sufrían depresión, ansiedad o pensamientos oscuros. Cuando veía a alguien así, Carlo se acercaba. Hablaba con ellos. Los escuchaba. Y muchas veces les decía cosas que nadie más sabía. Cosas que solo alguien que pudiera ver dentro de sus almas podría saber. Carlo entendía el sufrimiento mental de una forma que pocos entienden. Porque él mismo había visto las batallas invisibles que muchas personas pelean cada día. Y había visto lo que sucede cuando esas batallas se vuelven insoportables. Fue en el año 2004. Carlo tenía 13 años. Estaba en su escuela cuando escuchó la noticia. Un estudiante mayor, de 17 años, se había quitado la vida el día anterior. Saltó desde un puente. La escuela entera estaba en shock. Los maestros lloraban. Los estudiantes estaban confundidos. Y muchos susurraban lo mismo: se condenó. Se fue al infierno. El suicidio es pecado mortal imperdonable. Carlo escuchó esos comentarios y su rostro cambió por completo. Se puso pálido. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y de repente, sin avisar a nadie, salió corriendo de la escuela. Corrió hasta la iglesia más cercana. Entró. Se arrodilló frente al Santísimo Sacramento. Y comenzó a llorar descontroladamente. Su madre recibió una llamada de la escuela. Fue a buscarlo a la iglesia. Cuando lo encontró, Carlo estaba todavía de rodillas, temblando, con el rostro empapado en lágrimas. Antonia se arrodilló junto a él. «Carlo, ¿qué pasó?» Carlo la miró con una intensidad que ella nunca había visto antes y dijo algo que quedó grabado en su corazón para siempre: «Mamá, acabo de ver lo que le pasó a ese chico. Y todos están equivocados. Todos. No está donde la gente piensa. Dios no lo abandonó. Ni en el último segundo». Antonia no entendía de qué hablaba Carlo. Le pidió que se calmara y le explicara. Carlo respiró profundo y comenzó a contar. «Mamá, cuando me dijeron que ese chico se había suicidado, sentí algo muy fuerte en mi pecho. Como si Dios me estuviera llamando. Corrí aquí porque sabía que necesitaba estar frente a Jesús. Y cuando me arrodillé, vi algo que nunca voy a olvidar». Carlo explicó que tuvo una visión. No fue algo que imaginó. No fue un pensamiento. Fue algo que vio tan claramente como si estuviera sucediendo frente a él en ese momento. Vio el momento exacto en que ese joven saltó del puente. Vio su caída. Vio su muerte. Pero también vio algo más. Algo que nadie más podía ver. Mamá, en el último segundo antes de que su alma dejara su cuerpo, Jesús estaba ahí. Jesús lo estaba esperando. Y no con enojo. No con juicio. Hola a todos, bienvenidos de regreso. Con misericordia. La historia es sobre algo que la Iglesia ha debatido durante siglos. Carlo continuó. Algo que estaba confundido. Santos y papas han intentado aterrorizar sin llegar a una respuesta pero definitiva. Jesús lo abrazó. Sin embargo, y le dijo algo Carlo que yo escuché claramente con sus propios ojos: yo sé lo que le sucede a un alma que nunca recibió el bautismo. Y no te voy a condenar por todo lo que creías saber sobre la misericordia de Dios. Pero dejemos que Carlo cuente la visión hablando completa. De un misterio que nadie esperaba que un adolescente de 15 años en su diario personal esa misma noche. Si han seguido estas historias que su madre ya saben conservó que Carlo y que solo era un chico extraordinario después de su beatificación. No porque buscara ser. Carlo escribió: vi al chico que vivía en dos mundos al mismo tiempo. Terror.
el mundo visible que todos conocemos y el mundo en medio de la que solo algunos pueden ver. En esos segundos Carlo veía el salto y el impacto, él gritó en su mente, demonios, Dios, perdona. Veía almas, no quería hacer veía esto. La gracia de Dios moverse ayúdame. Como luz a través de las personas. Dios lo escuchó. Su madre, Carlo vio como en el momento cuenta que desde los 7 años Carlo hablaba de cosas que no le habían enseñado. Y en ese hablaba instante, del purgatorio Jesús como si hubiera estado ahí. No solo hablaba Jesús, del cielo como si lo visitara también la Virgen María. Y hablaba de la misericordia de Dios con muchos una certeza ángeles, que incluso los sacerdotes rodeando al alma de ese no tenían. El pero chico de todas las experiencias místicas no entendía que estaba pasando, que su familia guardó en secreto durante casi 10 años, esperando condena. Una experiencia pero tan Jesús profunda, solo extendió tan controvertida, tan hermosa, y le dijo que Antonia sentía que el mundo no estaba listo para escucharla. Ha sufrido demasiado. Hasta ahora. Carlo vio en el verano del 2004 toda la vida de ese joven. Carlo tenía 13 años. Dio su infancia. Estaba de vacaciones con su familia en Asís, la ciudad de San Francisco. Dio la depresión que lo consumió. Una tarde, mientras visitaban una pequeña iglesia en las afueras, Carlos se detuvo de repente frente a una estatua de la Virgen María. Vio la batalla mental que nadie más podía ver. Sus ojos se llenaron de lágrimas, se quebró completamente y su madre se acercó preocupada. Y después de ver todo eso, Jesús dijo algo que Carlo inmediatamente. Hijo, tu mente solo miraba fijamente la estatua, tan enferma como después si tu cuerpo hubiera tenido cáncer. Finalmente habló. Y así como yo no condeno a alguien por morir de cáncer, mamá, no te voy a condenar de ver por algo que no debería ser posible. Quitó la capacidad de elegir libremente. Carlo vio como el alma del joven comenzó a llorar. Pero no de miedo. De alivio. De gratitud. De incredulidad ante tanta misericordia. Jesús lo abrazó. La Virgen María puso su manto sobre él. Y los ángeles comenzaron a llevarlo a un lugar. No era el cielo completo todavía. Pero tampoco era el infierno. Era un lugar de sanación. Un lugar donde las almas heridas son restauradas antes de entrar a la presencia plena de Dios. Carlo escribió en su diario, vi que ese chico no se condenó. No porque el suicidio no sea grave, sino porque Dios juzga con justicia perfecta. Y la justicia perfecta incluye misericordia perfecta. Dios vio que ese chico no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando tomó esa decisión. Y por lo tanto, no lo juzgó como un pecado consciente y libre. Después de esa visión, Carlo comenzó a hablar del suicidio de una forma completamente diferente a como la Iglesia lo había presentado durante siglos. Él decía, el suicidio es objetivamente un pecado grave. Es quitarle a Dios el derecho sobre nuestra vida. Es rechazar el don más sagrado que tenemos. Pero hay una diferencia enorme entre el acto objetivo y la responsabilidad subjetiva de quien lo comete. Carlo explicaba, cuando alguien se suicida, no sabemos el estado de su mente en ese momento. No sabemos cuánto sufrimiento mental había. No sabemos si tenía plena conciencia de lo que hacía. No sabemos si había libertad real para elegir. Y por eso no podemos juzgar. Solo Dios puede juzgar porque solo Dios conoce el corazón. Carlo insistía, la Iglesia enseña que para que un pecado sea mortal, se necesitan 3 cosas, materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento. El suicidio siempre es materia grave. Pero muchas veces no hay pleno conocimiento ni pleno consentimiento. Acabo de ver el alma de un niño porque la persona estaba mentalmente enferma. Y estaba en el cielo. Y cuando falta alguno de estos elementos, se quedó el pecado no es mortal. Le preguntó, pero Carlo también advertía, ¿es eso posible? Esto no significa que el suicidio esté bien. Pero no Carlo la interrumpió suavemente y Dios nos va a perdonar automáticamente. Lo sé. Cada caso es diferente. Pero Dios me acaba de mostrar que su misericordia es más grande de lo que cualquiera de nosotros imagina. Desde esos casos, Carlo comenzó a investigar todo lo que la Iglesia había dicho sobre el bautismo y la salvación de los niños no bautizados. Carlo le leyó documentos del Vaticano. Necesito que la gente entienda algo muy importante. Leyó las opiniones de diferentes papas a lo largo de la historia que está en el infierno y descubrió algo importante. No tortures tu corazón con esa idea. Había dado una respuesta porque definitiva. Lo más probable es que Dios tuvo durante siglos se habló del limbo, y que esa un lugar donde supuestamente iban las almas de los niños que morían sin bautismo. Ofrece misas pero por nunca ella. Fue un dogma oficial, pero no la des por perdida. Nunca fue una enseñanza 2 obligatoria. 2 años después de aquella primera visión, era solo una teoría teológica. Tuvo una segunda experiencia relacionada con el suicidio.
Carlo le dijo Esta a su vez madre, fue mucho más la iglesia personal. no sabe con certeza Más qué les cercana. pasa a estos niños. Y más dolorosa. Pero Dios me lo mostró. Era el año 2006. Y necesito contarlo. Carlo ya estaba enfermo Antonia de le leucemia. suplicó que tuviera cuidado. Estaba en el hospital. Carlo, esto es Los algo muy tratamientos delicado. No funcionaban. Podrías confundir Los a la médicos gente. habían dicho que quedaban Podrías semanas. causar controversia. Tal vez días. Pero Carlo respondió Carlo con lo esa sabía. tranquilidad que siempre Y tenía. estaba en paz Mamá, con eso. yo no voy a inventar Pero nada. había algo que lo inquietaba Solo voy a profundamente. contar lo que vi. Una tarde, Y lo que vi una fue mujer entró misericordia. a su habitación del hospital. Pero regresemos al momento Era una exacto de la enfermera. visión. No la Estamos enfermera en Asís, asignada a en Carlo. aquella pequeña iglesia. Era alguien que nunca había Carlo visto está de pie antes. frente a la estatua de la Virgen. La mujer se acercó a su cama. De repente, sin previo Tenía el aviso, rostro todo cubierto su de alrededor lágrimas. desaparece. Y le dijo La algo iglesia, que dejó a Carlos su sin familia, palabras. el sonido Tú de eres los el turistas chico que ve afuera. cosas. Todo se El espuma. chico que habla con Dios. Y Carlos se encuentra en Necesito otro lugar. que me ayudes. No es un lugar Mi hija físico. se suicidó hace 3 meses. Es como estar entre dos mundos. Tenía 16 años. Carlo lo describió Y después no como puedo estar vivir parado con la en idea el de umbral que del está cielo. en el infierno. Puede ver hacia Por favor, adelante y puede ver hacia atrás. Dime la verdad. Hacia adelante ¿Está está la condenada? luz. Hacia Carlo miró atrás a la está mujer la con oscuridad. compasión. Y él Le está pidió justo que en se medio. sentara. De Y repente, le dijo, Carlo déjeme ve algo rezar que un lo momento. deja sin aliento. Carlos cerró Ve los un ojos. alma. Un Juntó alma sus pequeña. manos. Del Y comenzó tamaño a de un rezar en niño. silencio. Tal vez de La 2 o mujer 3 esperó, años, temblando. Esa alma está Después flotando, de varios minutos, confundida, Carlos sin abrió saber los hacia ojos. dónde ir. Y lo que No dijo tiene cambió miedo. la vida de esa mujer Pero para tampoco siempre. tiene paz. Carlo le dijo, Está su hija simplemente no está condenada. esperando. Está Carlo en un intenta lugar de acercarse, sanación, pero no puede un moverse. lugar donde Dios está curando Solo puede todas las observar. heridas que la llevaron a Y tomar esa entonces decisión. sucede algo extraordinario. Y cuando esté completamente La Virgen restaurada, María aparece. entrará al cielo. No como a misa La mujer temprano, comenzó a como llorar siempre. incontrolablemente. Después de la comunión, ¿Cómo lo sabes? se quedó arrodillado en su ¿Cómo banca, puedes estar rezando seguro? en silencio. Carlos respondió, De repente, porque sintió acabo de ver una la presencia. Acabo de Abrió hablar los con ojos ella y vio a una mujer y parada ella me junto pidió a él que que le dijera algo. No era una mujer. La común. mujer se aferró a la mano de Estaba Carlo. vestida de negro. ¿Qué? Tenía el ¿Qué me rostro quiere cubierto decir? de lágrimas. Carlos respiró Y sus profundo y ojos. dijo, ella dice que Carlos lo siente. dice que nunca había visto que no tanta quería tristeza hacerle en la tanto mirada daño. de alguien. Que en el La momento mujer en le que habló tomó sin esa mover los decisión, labios. su mente estaba completamente escuchó su voz oscurecida directamente en su mente. No podía pensar con Ella claridad. dijo, ayúdame. No podía ver otra He perdido salida. a mi bebé. Pero en el instante Murió en antes que de murió, que pudiera se bautizarlo. arrepintió. Y ahora Dios la no sé recibió dónde con está. misericordia. Los sacerdotes Carlo me dicen continuó, que tal vez su esté hija en el también limbo. Dice que usted no Pero tiene yo la culpa. necesito saber que está Que bien. fue buena madre. Necesito Que saber hizo que está todo con lo que Dios. pudo. Pero Carlo la se enfermedad quedó mental paralizado. de su hija era más No fuerte sabía que qué cualquier hacer. amor humano. No sabía qué Y que decir. solo el amor divino pudo Pero sanarla. entonces sintió una mano en su La hombro. mujer colapsó en llanto. Se volteó y no había Abrazó nadie. a Carlo. Pero escuchó Gracias. una voz. Gracias. La voz de la Virgen María. He estado viviendo en Ella un le infierno dijo, estos 3 dile la meses verdad. pensando que mi hija está Dile lo que sufriendo viste. eternamente. Carlos respiró Y ahora sé profundo que y está le habló bien. a la mujer en su mente. Que va a estar bien, le dijo. Tu Cuando hijo la está mujer en el salió cielo. de la habitación, La la Madre Virgen de María Carlo lo entró llevó personalmente. Había estado afuera Ella y es la había madre de escuchado todos toda los la niños que conversación. no tienen quien los presente Le ante preguntó Dios. a Carlo, hijo, tu hijo ¿realmente no está viste solo. a esa chica? No está perdida. Carlo asintió. Está en los brazos Sí, de Jesús. mamá. La La mujer vi. comenzó a llorar más Y vi fuerte. muchas otras almas como Pero ella. esta vez no eran lágrimas Almas de que tristeza. murieron por suicidio, pero que eran fueron lágrimas de recibidas con alivio, misericordia porque de Dios paz, vio su sufrimiento mental. de gratitud. Carlo explicaba Ella la le dijo a teología Carlo, del suicidio gracias. de una forma que hasta un niño Gracias. podía entender. He estado Él sufriendo decía, durante 5 imagina años. que alguien tiene fiebre y muy nadie alta, podía darme esa respuesta. tan alta que empieza a delirar. hasta ahora. Y en ese entonces delirio, la mujer hace cosas desapareció. que normalmente nunca haría. Carlos se dio cuenta de que no ¿Lo era una culparías mujer por por esas física? acciones. Era un No. alma. Porque El alma sabes de que una no madre estaba en que había control de muerto sí de mismo. tristeza después de perder Su a su mente bebé. estaba afectada por la Y enfermedad. esa alma había estado vagando, Carlo continuaba, buscando paz, el suicidio hasta que es similar. finalmente Dios permitió que Muchas Carlo le personas diera la que se respuesta quitan la la vida vida están están sufriendo de enfermedades Carlo salió mentales de la severas. iglesia ese día completamente Depresión clínica. clínica. No como Trastornos imagen. de ansiedad. Como presencia Esquizofrenia. real, viva, radiante. Trastorno bipolar. Ella se acerca Traumas al alma del profundos. niño. Y Lo esas toma en sus enfermedades brazos. afectan su capacidad Y de Carlos pensar con escucha su claridad. voz. De Una ver voz tan opciones, dulce, tan llena de de amor, tomar que decisiones Carlos libres. dice que sintió como si su Por eso propio Dios corazón no las se juzga de derritiera la al misma forma escucharla. que juzgaría a alguien La que Virgen comete le un dice al pecado niño, con plena ven conciencia conmigo, y libertad. pequeño. Pero Tu Carlos madre no también pudo explicaba bautizarte, algo muy pero yo sí importante. puedo Dios presentarte odia a el mi hijo. suicidio. Y en Lo ese odia porque momento, destruye la Carlos vida ve que cómo él la creó. Virgen lleva al alma del niño Destruye hacia la familias.
fallas. No hay dolor indescriptible. No hay castigo. Y muchas veces es provocado por el enemigo,
por el demonio Solo que amor. susurra mentiras a las Solo mentes misericordia. vulnerables. Pero acogida. odiar el suicidio no significa Carlo ve odiar a cómo quien lo Jesús recibe al niño. Dios puede Lo odiar abraza. al acto y amar a la Lo persona al bendice. mismo tiempo. Y el alma Carlo del niño insistía, comienza a si brillar. estás pensando en suicidarte, comienza a necesitas transformarse. saber algo. Comienza Esos a llenarse de pensamientos una no alegría vienen tan de Dios. intensa que Carlo dice que Vienen nunca del había enemigo. visto nada igual. Él te está El mintiendo. niño no fue rechazado te por está no tener diciendo el que no hay bautismo. salida. Fue recibido nadie porque te Dios entiende. es más grande que Que cualquier estarías sacramento. mejor muerto. La visión Pero termina. son mentiras. Carlo regresa Hay a la salida. iglesia. Hay ayuda. Está temblando. Hay esperanza. Está llorando. Y Dios te Y lo ama más de primero lo que que hace puedes es caer de imaginar. rodillas y agradecer. Y Carlo decía algo crucial. Agradecer por Si haber alguien visto que la ama se misericordia quitó la de vida, Dios en su no forma pierdas más la pura. esperanza. Después de Reza esa por esa experiencia, alma. Carlo comenzó a Ofrece hablar misas. del bautismo de una forma Haz sacrificios. completamente nueva. Porque Él incluso decía, si esa el alma bautismo necesita no es una purificación, regla que Dios tus inventó oraciones para la excluir ayudan. a la gente. Y confía Es en la un regalo que misericordia de Dios Dios da nos da para incluir a todos. Porque su misericordia Pero es más Dios no grande está que limitado cualquier por pecado. sus propios regalos. Ahora, Lo que Carlo voy a contar a explicaba, continuación el es algo bautismo que la es el familia camino de Carlo ordinario nunca de salvación. compartió públicamente hasta Es hace el muy camino poco que Dios estableció. Porque es tan Pero específico, Dios puede tan salvar de revelador, formas tan contrario a extraordinarias lo que cuando las muchos creen, circunstancias que lo temían requieren. causar controversia. Porque Dios es libre. Pero después de la Y su beatificación de misericordia Carlo, no tiene cuando el límites. Vaticano revisó todos sus Le escritos y preguntaron una visiones, vez, los pero teólogos Carlo, confirmaron eso que lo que significa Carlo el vio era bautismo no es teológicamente importante. sólido. Carlo Y dieron respondió con permiso para firmeza, compartirlo. no. El 5 bautismo días es antes de morir, importantísimo. Carlo le dijo a su es madre algo esencial. que la dejó helada. Es el primer Le sacramento. dijo, mamá, Pero cuando no yo podemos llegue al encerrar cielo, a Dios en una de nuestras mis reflexiones reglas. va a ser interceder No podemos especialmente decirle a por las Dios, almas que tú solo murieron por puedes salvar suicidio, de esta manera y no porque de otra. hay millones de ellas que Porque necesitan entonces ayuda. nosotros seríamos Dios. Y muy poca no él. gente reza por ellas Carlo porque insistía, asumen que están los condenadas. niños que mueren sin bautismo no Antonio están le preguntó, perdidos. Carlo, ¿por están qué es en tan las manos de importante Dios para ti este tema. Y las manos de Dios Carlo son las respondió, más seguras del porque universo. Dios me mostró algo que va a 2 sorprender años a después mucha de aquella gente. visión en Asís, Me Carlo mostró tuvo cuántas otra almas que experiencia murieron por relacionada suicidio con el están en mismo el tema. purgatorio, no en el Esta infierno. vez fue en Milán, en su Y propia están parroquia. ahí esperando que alguien rece Era un por domingo ellas. por la mañana. Pero nadie lo hace. Carlo había ido transformado. porque todos piensan que Le están dijo a su perdidas. madre, mamá, hay Carlo le millones de explicó a madres su en madre el lo que mundo había que están visto en una sufriendo visión porque final que perdieron a tuvo en sus sus bebés sin últimos días. bautizarlos. Dijo, Y nadie vi les una da parte del esperanza. purgatorio que la mayoría de la Necesito gente que el no mundo sabe que sepa la existe. verdad. Es un lugar Necesito que específico sepan que donde Dios están no las almas rechaza que a ningún murieron en niño. circunstancias trágicas Nunca. y confusas. Carlo explicaba Accidentes, la teología del suicidios, bautismo de una forma muertes tan clara violentas, que hasta un niño podía almas que entenderla. no tuvieron tiempo de Él prepararse decía, para el encontrarse con bautismo Dios. es como una puerta. Carlo describió Es ese la lugar puerta con con detalles detalles para que dejar dejaron a al su cielo. madre llorando. Pero Dios tiene Él más dijo, de una puerta. no es un lugar de castigo. Cuando alguien no puede entrar Es un por lugar la de puerta sanación. principal porque murió antes Las de almas ser ahí bautizado, están siendo Dios abre restauradas una puerta psicológicamente, lateral, emocionalmente, y esa puerta lateral es la espiritualmente. misericordia directa. Están aprendiendo la verdad También sobre decía, lo que les pasó. Jesús dijo, dejen que Están los niños entendiendo vengan a por mí. qué tomaron las decisiones No dijo, que tomaron. dejen que los niños Y están bautizados siendo vengan a mí. liberadas de toda la oscuridad Dijo, mental que dejen las que los atormentó niños en vengan vida. a mí. Carlo Punto. vio cómo Jesús mismo Sin visitaba ese condiciones. lugar frecuentemente. Carlo insistía, Cómo se la sentaba iglesia con enseña cada que alma. Dios desea la salvación Como de escuchaba todos. su historia completa Si sin Dios juzgar. desea que todos se salven, Como les ¿cómo explicaba va a con rechazar paciencia a un niño infinita inocente donde se solo equivocaron, sus pero padres también no donde pudieron fueron bautizarlas? víctimas? Eso como no tiene poco a poco, sentido. Esas almas Dios comenzaban es a más sanar. misericordioso que eso. Mamá, vi a una Pero chica Carlo joven también que se había advertía, cortado las esto no venas. significa que el bautismo Estaba no sea sentada con importante. Jesús. Los Y él padres estaba tienen la mostrando obligación de toda su bautizar vida. a sus hijos lo antes Le posible. mostró los abusos que sufrió Porque de el niña. bautismo no solo salva. Le mostró cómo esos abusos También dañaron protege. su mente. También Le fortalece. mostró cómo desarrolló depresión También severa. introduce al niño en la Y familia le de mostró Dios que de en el forma momento en visible. que se cortó, su Pero mente si por no alguna estaba razón funcionando no se puede normalmente. bautizar, Dios tiene un No plan era B. ella misma. Y ese plan Era B su es la enfermedad Virgen tomando María. control. Ahora, Carlo lo vio que cómo voy a Jesús contar le a dijo a esa continuación es chica, algo que la no te familia de condeno. Carlo nunca Te compartió compadezco. públicamente hasta el año 2019. Sufriste mucho. Porque Demasiado. es tan íntimo, tan Y personal, aunque tu tan decisión sagrado, fue equivocada, que Antonia entiendo sentía que por qué la revelar tomaste. esto antes de tiempo sería Ahora una vamos a traición a sanar la confianza juntos todo que ese Carlo dolor. depositó en ella. Y cuando estés Pero lista, después de la entrarás a mi beatificación de gozo Carlo, eterno. cuando millones de Carlo personas también vio comenzaron a algo más. rezarle y a pedirle milagros, Vio a las familias Antonia de esas sintió almas. que era el momento de contar la Familias en historia la tierra completa. que estaban
estaban destrozadas La pensando historia de que lo sus que seres Carlo queridos vio 3 días estaban en antes el de morir. infierno. Carlo Estaba en esas el almas hospital. en el purgatorio lloraban La porque leucemia no había podían avanzado comunicarse rápido. con sus familias para Demasiado decirles, rápido. estoy bien. Los médicos Estoy ya en habían camino al dicho que cielo. no había nada más que No hacer. sufran más por mí. Era cuestión de Carlo días. le dijo a su madre, Por vez eso es horas. tan importante que la gente Carlo lo sepa sabía. esto. Y Porque estaba hay en millones paz. de madres,
padres, pero había algo hermanos, que lo inquietaba. Amigos que están viviendo Algo el que tormento necesitaba resolver antes de morir. Piensan que perdieron a Una sus seres noche, queridos Carlo para le siempre. pidió a su madre que lo dejara Pero no solo es por cierto. unos minutos. La mayoría de esas Antonia almas dudó, están en pero proceso Carlo de insistió. salvación, no de condenación. Mamá, necesito hablar En sus con Dios. últimas horas de vida, Solo. Carlo estaba apenas consciente. Por favor. Pero de Antonia repente salió salió de de la la habitación, habitación, miró a su madre y dijo lo que algo sucedió con en claridad esos minutos sorprendente. cambió todo. Mamá, acabo de Cuando ver algo Antonia hermoso. regresó a la habitación, vi el momento en encontró que a un Carlo alma con que los murió ojos por cerrados, suicidio entra sonriendo finalmente al cielo después Una de su sonrisa purificación. tranquila, serena, Y la llena de alegría en paz. el cielo es indescriptible. Antonia se sentó a su lado Carlo y le describió preguntó, esa escena. Carlo, Todos los ¿estás bien? santos la reciben con aplausos. Carlo abrió los ojos lentamente Los ángeles dijo, cantan. Mamá, acabo de Y ver algo Jesús la hermoso. abraza y le dice, tan bienvenida hermoso a que casa. no tengo palabras para Ha describir. sufrido mucho. Antonia Pero le el tomó la mano. sufrimiento terminó. Cuéntame, Ahora hijo. solo hay paz. ¿Qué viste? Solo hay amor. Carlo respiró profundo Solo hay y comenzó eternidad a hablar. feliz. Vi Carlo el cielo, también vio mamá, algo que lo conmovió pero profundamente. no el cielo completo. Vio cómo esa Vi alma, una parte una vez en el específica. cielo, se Vi convertía el en lugar lugar donde donde están están todos poderosa los por niños otras que personas murieron en sin la tierra bautismo. que estaban luchando con Antonia pensamientos sintió un suicidas. nudo en la garganta, Como si Dios les Carlo diera una continuó, misión especial. no están en el Ustedes limbo. saben lo que es ese No dolor. están en un lugar intermedio. Ahora ayuden a otros a no Están cometer en el el cielo. mismo error. Pero en una parte Intercedan. especial del cielo. Protejan. Un lugar donde la Virgen Salven. María es la reina absoluta. Carlo le dijo a su madre, un lugar por eso donde yo ella también voy a personalmente hacer eso cuida de cuando cada llegue al uno cielo. de ellos. Voy a Carlo interceder describió ese especialmente lugar por por los detalles jóvenes que que dejaron dejaron a a Antonia Antonia llorando. quitarse la vida. Él dijo, Voy a es pedirle como a un Dios que jardín les envíe infinito. ayuda. Hay Que flores les de muestre colores que opciones. no existen en la tierra. Que les dé esperanza. Hay ríos de luz. Y voy a luchar para que Hay ninguno música de ellos constante. cometa ese error. Y en el centro de todo Antonia, está la Virgen, llorando, rodeada le de preguntó, millones de niños. Carlo, ¿qué quieres que le niños diga a la de gente todas las sobre razas, esto? De todos los Carlo tiempos, respondió, de todos los diles lugares. 3 cosas. Y ella los Primera, abraza a el todos. suicidio es siempre una tragedia, por uno, nunca una solución. Carlo vio cómo esos niños Segunda, jugaban, Dios es más misericordioso de lo que imaginamos. cantaban. Y tercera, No había si tristeza. alguien que ama se quitó la No vida, había dolor. no pierdas la esperanza. No había confusión. Reza. Solo alegría Confía. pura. Y Y lo cree en más la hermoso, misericordia según infinita de Carlo, Dios, era que esos niños Carlo no Acutis estaban murió el separados 12 de los de demás octubre del santos. 2006. No estaban en Tenía un cielo 15 inferior. años. Y una Estaban de las en el últimas mismo cosas cielo. que dijo antes de Con perder la la misma conciencia gloria fue, Jesús, con la misma recibe con felicidad. misericordia a todos los La que única mueren diferencia desesperados. es que la Virgen María los no los cuidaba de forma condenes por su especial, fragilidad. como una madre que tiene un Sánalos. cariño particular por los hijos Restauralos. más vulnerables. Y llévalos al Carlo cielo. también vio algo más. Desde entonces, vio a Miles las de madres personas de han voz débil, reportado que respués respondió de rezarle a diles Carlo, que la han misericordia de sentido Dios alivio es en sus infinita. pensamientos suicidas. Diles que Dios nunca Han rechaza sentido a un esperanza inocente. donde antes solo había oscuridad. Diles que la Virgen María Han es la sentido protectora que de alguien todos en el los cielo niños, realmente especialmente entiende su de dolor los que y está no tienen luchando quien por los ellos. proteja. Una Carlo mujer en también México dejó un escribió a la mensaje familia de específico Carlo para los contando padres, que había si planeado han perdido suicidarse un bebé un sin martes bautizar, por la noche. no se culpen. Tenía todo listo. No se atormenten. Pero ese día, Su bebé por está alguna bien. razón, vio un Está video en el sobre cielo. Carlo Acutis. Y la Virgen Y María en lo ese está video, cuidando hasta que escuchó la ustedes historia lleguen. de su visión sobre el Recen suicidio por ese bebé. Algo en su Pónganle corazón un cambió. nombre si no lo tenía. Decidió esperar un día más. Encomiéndenlo a la Virgen. Y en ese día, Y tengan la recibió certeza de ayuda que que la volverán a salvó. verlo. Si Y tú para estás los leyendo sacerdotes esto y y has teólogos, pensado en quitarte Carlo la tenía vida, un mensaje necesitas diferente. saber algo. No limiten la misericordia de Acutis Dios está con en sus el cielo. teorías. Y El está limbo orando era por solo ti en una este idea. momento. Nunca Está fue una pidiéndole verdad a Dios revelada. que te envíe ayuda. Dios es más grande te que muestre nuestras que hay ideas. esperanza. Su amor Que es hay más salida. profundo que nuestros dogmas. Que tu vida tiene valor. Confíen en su misericordia. Que eres amado. 2 días tu antes historia de no morir, tiene que Carlo terminar tuvo así. su última visión sobre Y si este has tema. perdido a alguien por suicidio, Vio a Jesús rodeado de necesitas saber millones de esto. niños. No des a Y esa Jesús le alma dijo por algo perdida. directamente. Carlo, Dios es más estos son mis misericordioso de lo que predilectos. puedes imaginar. Los niños que murieron Reza sin por esa conocerme alma. en la tierra, pero que me Ofrece conocieron misas. en el cielo. Confía en que Dios Dile vio al el mundo que sufrimiento yo de los esa amo. persona. Que siempre Dio dio su su enfermedad enfermedad mental. Y que nunca Vio su permitiría dolor que un solo insoportable. inocente se perdiera. Y juzgó con justicia El 12 de perfecta y octubre del misericordia 2006, infinita. Carlo Acutis Carlo murió. Vio lo que le sucede a un Tenía alma que 15 se años. quita la vida. Pero antes Y lo de que morir vio no fue dejó un condenación legado que automática. sigue transformando vidas Fue un hasta Dios el día que de hoy. espera con brazos abiertos. Un legado de esperanza. Un Dios que entiende. Un legado de misericordia. Un Dios que sana. Un legado que Un responde Dios que una salva de las incluso en preguntas los más momentos dolorosas más que la oscuros. humanidad ha hecho durante La siglos. muerte no es que la le pasa solución. a un niño que muere sin Pero si bautismo. alguien la eligió creyendo La que lo respuesta era, de Carlo Dios es no clara
abandona ese esa niño alma, va al cielo. la recibe No por mérito propio. la sana, no por el Y bautismo, eventualmente, en su sino por la misericordia misericordia infinita, infinita la lleva de a Dios casa. y por la intercesión Esa maternal es la de la verdad Virgen que María. Carlo vio.
Después de la muerte de Carlo, Carlo miles de madres comenzaron a esa es escribir la a su misericordia que Dios ofrece a todos, madres que habían incluso a perdido los más bebés. desesperados. Madres que habían No estás vivido solo. décadas con culpa y tormento. Nunca lo has estado. Y todas decían Y lo nunca lo mismo. estarás. La historia de Carlo